en cuanto a la forma en que se ha configurado Carabineros de Chile, y Pascual nos habla recién desde un punto de vista teórico. Vamos a ir avanzando y nos vamos acercando a la parte práctica. Javier Velázquez creo que trae algo atingente, algo práctico y contingente. Javier Velázquez es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Penal en programa de doble titulación de la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra. Es doctor en criminología por la Universidad de Glasgow y el Scottish Centre for Crime and Justice Research. Fue abogado asesor en la Unidad de Asesoría Jurídica y Gabinete de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, y actualmente es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Católica de Temuco. Javier, micrófonos totalmente para ti. Muchas gracias. Déjame ver. Estoy compartiendo pantalla. No sé si pueden ver la presentación. Se ve. Se ve, se ve. Espérate, déjame, la tengo en una... un segundo. Es que tengo bueno, voy a verlo así. Ya. Muchas gracias por la invitación. Esta es una investigación, lo que voy a presentar hoy día es parte de una investigación más grande que estamos haciendo con Catalina Fernández y que tiene relación con el estudio un poco criminalístico, criminológico y normativo de lo que ha sido llamado la escopeta antidisturbios. Y lo hemos vinculado un poco con el uso excesivo de la fuerza. En este contexto, en esta charla en específico, lo que quiero analizar brevemente es un poco, bueno, ¿qué diablos es la escopeta antidisturbios? ¿Qué es la munición no letal que está descrita en los protocolos, particularmente en la circular 1832 y en la orden general 2635? ¿Cuáles son los riesgos asociados a la utilización de esta específica munición? Me voy a centrar solamente en una munición, pero algunas críticas que se realizan respecto de esta munición son también aplicables al Super SOC que vamos a ver. La pregunta del millón era, ¿eran conocidos estos riesgos en Chile? Y finalmente unas reflexiones en torno a la regulación o las deficiencias de los actuales protocolos de uso de la fuerza de Carabineros. Ahora bien, un poco tomando un par de comentarios que estaban apareciendo en los chats, yo entiendo que es difícil en la discusión de la reforma policial porque hay que tratar de consolidar distintas epistemologías. Una parte, nosotros, ¿no es cierto?, es lo que está ocurriendo a nivel operativo, otra cosa son las normas que se establecen desde arriba hacia abajo. Entonces, de repente, uno cuando estudia Carabineros pareciera encontrar que existen dos realidades. La realidad operativa, digamos, del carabinero que está en la calle, y otra es la realidad institucional, que muchas veces pareciera ser que hay ciertas distancias importantes. En esta específica presentación nosotros estamos estudiando los aspectos estructurales, o en el fondo cuál es la regulación que ha permitido que exista esta munición. No nos estamos metiendo, digamos, en las partes operativas. Pero como vamos a ver, varias de las críticas que vamos a formular a la forma en que está regulada por los protocolos la munición de perdigones de goma, afecta en los aspectos operativos, particularmente después de lo ocurrido el 18 de octubre. En primer lugar, entonces, tenemos que la Orden General 2635 de marzo del 2019, que está vinculada con la circular 1832, ambos reglamentos que fueron dictados en función del decreto 1364 del año 2018, primero nos dice lo siguiente, nos dice que la escopeta antidisturbios es un arma de fuego larga y su denominación antidisturbios se debe a que utiliza cartuchos de calibre 12. En estricto rigor, la escopeta antidisturbios, en la mayoría de los casos, es una escopeta calibre 12 común y corriente. Lo que la vuelve antidisturbios es la utilización de cartuchos. Ahora, en la orden general mencionan dos tipos de cartuchos. Uno, que es el más problemático, vamos a ver, que es el perdigón de goma, que es un cartucho calibre de 12 milímetros, para la escopeta de 12 milímetros, el cual tiene como proyectiles postas de goma, 12 postas de goma endurecidas. Hoy en día sabemos, ¿no es cierto?, que ese endurecimiento de la goma se hace con ciertos metales y esos metales es plomo, ¿no? No me voy a centrar en esa parte del aspecto, sino básicamente en aspectos criminalísticos que son relevantes. Y además existe también el Super SOC,
que es un calcetín de Kevlar, ¿no es cierto?, que tiene una serie de balines de plomo en su interior, ¿no? Bien, esto es una fotografía, digamos, de los perdigones de goma. Si ustedes ven, esta es la marca Tech, que era la que originalmente los vendía. Cada perdigón endurecido es de 8 milímetros. Aquí vemos un poco de los perdigones, ¿no es cierto? Adicionalmente, acá se puede ver que el perdigón, cuando se hace una resonancia magnética, brilla como si fuera de metal, pero no es metal. Lo que pasa es que tiene aleación de metal, ¿no? Y esto es común, digamos, a este tipo de munición específica. El problema de que tenga esta aleación de metal hace que cuando el proyectil ingresa a la piel, ¿no? Cuando penetra, digamos, la piel y se incrusta en un músculo o en un ojo, genera un cuadro infeccioso grave que hace una inflamación gigante. Y eso hace que en muchos casos las lesiones oculares se vuelvan más graves. Pero, en general, ¿de qué diablos estamos hablando? Bueno, la munición que Carabineros en su protocolo dice que no es letal, en realidad se trata de algo que actualmente, técnicamente hablando, se llama Kinetic Impact Projectiles, y básicamente son proyectiles de energía cinética. ¿Qué significa esto en lenguaje común? Que fueron un tipo de proyectiles que fueron creados ya a partir de 1950, y la idea de estos proyectiles era, primero, que no tuvieran punta. Segundo, la idea era que la fuerza del impacto del proyectil no penetrara la piel, pero sí generara hematomas, sí generara dolor, de manera de desincentivar a los manifestantes de conducta violenta. O sea, en estricto rigor, en términos del diseño original, el diseño original de esta munición era exclusivamente generar hematomas. A la fecha, desde 1950 hasta el año 2020, no existe ninguna de este tipo de municiones que no sea potencialmente letal. O sea, el primer problema que nos encontramos es que estructuralmente Carabineros en sus protocolos dice que la munición no es letal, pero eso no es cierto. Y eso también te genera dos problemas. Un problema para la opinión pública y también un problema para los mismos funcionarios que operan día a día con esa munición, porque a ellos les dicen que la munición no es letal. A partir de los años 70, ya en los años 70, el ejército estadounidense ha realizado diversas umbrales, ¿no? Diversos ejercicios para tratar de determinar cuándo de este tipo de munición es letal o cuán letal es esta tipo de munición. Y este umbral actualmente se usa en Estados Unidos y también se usa en Europa para efecto de determinar si cuán letal es una munición no letal, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa ya no se llama munición no letal, sino que se llama munición less lethal. Y less lethal, la traducción literal es menos letal, pero a mi entender la traducción criminalística literal debiera ser potencialmente letal. Si la energía de impacto del proyectil contra el objetivo, ¿no?, oscila entre 0 a 40 joules o 30 foot-pounds, se van a provocar lesiones leves. La mayoría de estas municiones impacta al objetivo entre 40 a 120 joules, ¿no? Y estos básicamente pueden provocar heridas peligrosas. Peligrosas porque la gravedad de esa herida va a depender de si llega en la cara o en el cuello, que son las zonas más riesgosas, o llega en el torso o en las piernas, que son las partes del cuerpo, entre comillas, más seguras, ¿no? Si el impacto es recibido a más de 120 joules o a más de 90 foot-pounds de fuerza de impacto, los resultados pueden ser letales. Estudios recientes nos dicen, bueno, ¿cómo traducimos este impacto, ¿no es cierto?, en lesiones? Bueno, entre 40 a 120 joules se producen hematomas, abrasiones, fracturas de costillas, contusiones, ceguera y daños a órganos cerca de la superficie. ¿Qué significa eso? Que si bien el impacto del proyectil puede no ser penetrante, por ejemplo, si el impacto queda en la espalda, se puede generar una lesión en los pulmones, o si es en el abdomen, se puede generar una lesión en el hígado. A 120 joules de fuerza, el daño severo por heridas por compresión puede producir laceración, fracturas en el cráneo, penetración en el cráneo, rompimiento del hígado o del corazón y sangramiento severo. Bill Stewart también hicieron una serie de estudios para ver a cuánto se rompía una costilla, a cuántos joules de fuerza utilizando este tipo de municiones.
bueno, una costilla se puede romper entre 20 a 156 joules de fuerza, distintas costillas pueden ser rotas, el esternón se rompe en 90 joules de fuerza, el desgarro del hígado puede ser con impacto a 104 joules de fuerza. Como comprenderán, en fondo, este es el umbral que se utiliza en la policía del Reino Unido, en la policía francesa, para efecto de determinar si una munición es o no riesgosa o qué tan riesgosa es, ¿no? Porque lo que tenemos que entender es que esto no se trata de decir que la policía no tenga la posibilidad de utilizar armas. Eso no, este no es el problema de que Carabineros o la PDI, ¿no es cierto?, no puede utilizar armas. El problema es, está adecuadamente regulada, de acuerdo a los riesgos que tiene su uso, esa munición, y al parecer tenemos un salto entre la evidencia criminalística y forense con la regulación que se realiza. Hoy en día no sabemos a cuántos joules de fuerza impacta la munición que está actualmente usando Carabineros. Ahora bien, otro tipo de evidencia que tenemos comparada nos llegan de lugares de conflicto. Irlanda del Norte, el conflicto palestino-israelí, la India, particularmente en Cachemira, en Irak durante la ocupación estadounidense, en las protestas españolas, donde en Cataluña, hace un par de años atrás, se terminó prohibiendo la munición que ellos estaban usando, y últimamente en Francia. No los voy a marear con todos los estudios, pero básicamente hay más de 30 estudios que están alertando acerca de la potencialidad letal de este tipo de munición. Nuevamente, vuelvo a insistir, el problema no es que sea potencialmente letal, el problema es que tenemos que regular adecuadamente para efecto de evitar que se produzcan muertes o lesiones graves. Y el problema que vemos es que la letalidad, la potencialidad de letalidad de esta munición no está satisfactoriamente regulada en los protocolos de Carabineros, que a su vez, en el fondo, que ya sabemos que la denomina no letal. Brevemente, tenemos que a nivel de los ojos, se pueden provocar heridas en el cráneo, se pueden provocar lesiones oculares que van desde la explosión del ojo hasta la ceguera, ¿no es cierto? Problemas en el pecho, problemas en los músculos, se puede generar contusiones graves. Particularmente riesgosa es cuando llega un perdigón en el cuello, porque se puede afectar una vena y el producto puede producir un sangramiento que produce la muerte. O sea, la pregunta de millones, ¿estas municiones pueden matar? Sí, sí pueden matar. ¿Son menos letales que la munición de plomo? Son menos letales que la munición de plomo. Entonces, el problema que se nos plantea operativamente hablando es, bueno, pareciera ser que los carabineros que están en la calle necesitan tener un mejor protocolo del uso de la fuerza, si es que lo vamos a seguir utilizando. Y en segundo lugar, como vamos a ver, el problema que tenemos actualmente en Chile es que el perdigón de goma, de 12 postas de goma, o cualquier otro perdigón de goma, aun cuando tenga menos postas, debería estar absolutamente prohibido. ¿Por qué? Porque esas son las recomendaciones internacionales que surgen, tanto a propósito de la evidencia criminalística como a la evidencia médica. Aquí llegamos un poco a los Chile. Mientras yo estaba haciendo esta investigación, CIPER Chile filtró el siguiente documento de Carabineros del año 2012. En este informe, Carabineros realizó un estudio para verificar cuáles son los riesgos del uso de la munición de perdigones de goma en el cuerpo humano. Misma munición que los protocolos del año 2012, que fueron actualizados en el año 2019, sigue categorizándose como no letal. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que a 5 metros de distancia se puede producir fractura del hueso craneal con ingreso de perdigón a cavidad craneana, contusión cerebral. En el rostro, herida penetrante con todas las zonas con cavidades, tales como el pómulo, cuello, fractura de huesos faciales. Estallido ocular, heridas contusas con laceración hemorrágica de estructuras profundas. A 10 metros, todavía es riesgosa, herida, fractura de hueso craneal, estallido ocular, posibilidades de múltiples heridas contusas de pared abdominal. A 15 metros, heridas de fractura del hueso craneal, hematomas y heridas prácticamente en todos los puntos posibles cuando afecta el rostro. También estallido ocular, posibilidad de herida contusa en pared abdominal. A 20 metros, que es básicamente la distancia mínima recomendada por Tech Harsen, que era quien le vendía las municiones a Carabineros, todavía tenemos que si llega al tercio superior del cuerpo la munición es riesgosa. Herida contusa en cuero cabelludo, posible fractura de ambas tablas del hueso plano. ¿Cuándo deja de ser tan riesgosa? Bueno, a 30 metros. A 30 metros.
¿Cuál es el problema en particular de los perdigones? Es que tenemos, primer problema. El primer problema es que los joules de fuerza van a ser más fuertes si la persona está más cerca de quien dispara. A mayor cercanía con quien dispara, la fuerza del impacto va a ser más grande y por tanto la potencialidad de sí va a ser mayor. Pero adicionalmente con los perdigones de goma ocurre otro problema, que es que como estos se van dispersando en la medida de que van transcurriendo el tiempo, o sea, pasando, digamos, las distancias, a mayor distancia se dispersan los perdigones. Por tanto, llegan menos perdigones y el impacto de los joules de fuerza van a ser menos. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se te dispersan los perdigones, eso quiere decir que menos perdigones van a llegar al blanco. Y en el mismo estudio que hizo Carabineros, se dieron cuenta de que a 5 metros, 10 de 12 perdigones llegaban al blanco. A 10 metros, 10 de 12 perdigones llegaban al blanco. A 15 metros, 7 de los perdigones llegaban al blanco. A 20 metros, 5 perdigones llegaban al blanco. A 25 llegaban 10 y a 30 metros llegaban 2. ¿Qué quiero llegar con esto? Quiere decir que 30 metros, que es la distancia recomendada por este informe, como distancia mínima de disparo, solamente 2 perdigones llegan en el blanco. ¿Eso quiere decir que los otros perdigones desaparecen? No, no desaparecen. Eso quiere decir que esos otros perdigones se llegan a distintas partes. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo abro fuego contra grupos de personas, por ejemplo, hay un manifestante que está siendo violento, ¿no es cierto?, nivel de fuerza 4, ¿no es cierto?, agresividad activa, que no pone en riesgo la vida del carabinero, pero es agresividad activa, permitida, entonces, y yo abro fuego en contra de, para apuntar a esa persona, bueno, yo puedo perfectamente lesionar a las personas que están detrás. Y eso el carabinero no tiene ningún control. ¿Por qué? Porque por la dispersión. O sea, a 30 metros de distancia, que es cuando es más segura el arma, menos precisión tengo y por tanto puedo perfectamente lesionar a terceros. Las conclusiones son esas. Son conclusiones que acá Carabineros no innova, ¿no? Las recomendaciones internacionales que actualmente están vigentes a nivel internacional dice no disparar a menos de 30 metros, no apuntar al tercio superior del cuerpo. ¿No? Ahora, adicionalmente, informes que ya datan del año 2005 y más recientemente la última guía de las Naciones Unidas sobre el uso de armamento menos letal reitera lo mismo. ¿Ah? Existen riesgos. No podemos hablar de que esta munición no sea letal. Es potencialmente letal, seamos honestos. Y además tenemos que hacernos cargo de que en la regulación del uso de este tipo de munición tiene que advertir en los protocolos que no se puede disparar a menos de 30 metros, que no se puede disparar al tercio superior del cuerpo. Pero adicionalmente, tenemos un tercer elemento, y es que Amnistía Internacional, Physicians for Human Rights, la INCLO, y ahora Naciones Unidas, sostienen que la utilización de munición que contiene múltiples proyectiles, da lo mismo si son 2, 3 o 12, debe estar prohibida porque es altamente poco precisa y por tanto quien dispara no tiene control de no poder dañar a otra persona. Si el funcionario no tiene cómo controlar eso, esa es una arma que no debiera estar en manos de los funcionarios. Y en realidad esto no es un problema de los funcionarios, es un problema de digamos, el mando que decidió utilizar una munición que es riesgosa, ¿no es cierto?, en situaciones donde puede perfectamente lesionar a terceros. Yo no estoy inventando nada, esto es como lo que yo les estoy contando son los análisis técnicos comparados que adicionalmente son coincidentes con el informe de Carabineros del año 2012. Entonces tenemos por un lado que tenemos una munición que a corta distancia es letal y que a larga distancia es imprecisa. Tenemos una munición que adicionalmente fue endurecida con materiales que son tóxicos como plomo. Y que, como ha denunciado el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Colmet, en varias situaciones tenemos personas a las cuales se le ha extirpado el perdigón del cuerpo. Adicionalmente tenemos...
En Temuco tenemos 2 casos de personas que recibieron perdigones y que los tienen incrustados en el cuero cabelludo, y hasta a la fecha, por lo menos en que yo tomé conocimiento del caso, no se sabe si se les van a poder extirpar esos perdigones por la irrigación sanguínea. Y eso te genera un tercer problema, y el problema es que es plomo. O sea, no son de plomo, pero tienen componentes de relación de plomo, y por tanto el plomo genera a largo plazo envenenamiento. No tampoco sabemos, ¿no es cierto?, cuál es el tipo de, a qué plazo, ¿no es cierto?, se puede producir un envenenamiento más grave. Ahora, volviendo un poco al tema de la regulación. Bueno, la regulación de la Orden General 2635 no incluye nada de lo que estoy diciendo. No incluye a qué distancia mínima se debe disparar, no incluye que se debiera disparar al tercio inferior del cuerpo, no hace presente los riesgos de no disparar a multitudes. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto de la crisis que tenemos actualmente se debe a malas prácticas y cuánto se debe a que efectivamente Carabineros, el mando de Carabineros, entregó una munición que no debía haber entregado? Y al mismo tiempo la pregunta que el millón que hacemos es ¿por qué se toma la decisión sabiendo de que la munición es riesgosa de catalogarla como no letal? ¿Por qué no existe mayor control respecto de lo que se está disparando? ¿Y por qué finalmente Carabineros, como pudimos ver, no tenía conciencia, por lo menos cuando se supo que había elementos de plomo? ¿Por qué esto toma por sorpresa a Carabineros? De hecho, lo que la Orden General hace es que los protocolos tácticos de utilización en el caso concreto están dejados a un curso de certificación. Y esto no es posible. La policía del Reino Unido, tanto la de Irlanda del Norte como los distintos grupos policiales de Inglaterra y particularmente la Met Police, no dejan la regulación táctica a un curso. Y al mismo tiempo, ¿por qué no sabemos? ¿Por qué no sabemos cuál es la regulación táctica? Les voy a decir lo siguiente. Este informe fue filtrado por CIPRE. De hecho, la única razón por la que sabemos que Carabineros sabía es porque este informe fue filtrado por CIPRE. En segundo lugar, la única forma por la que sabemos que las personas que utilizan este tipo de munición saben que no deben disparar al tercio superior del cuerpo y que deben disparar a una distancia de 30 metros, porque Human Rights Watch entrevistó a funcionarios del GOPE quienes les confirmaron que eso es lo que les decían. Pero al mismo tiempo, Human Rights Watch entrevistó también a funcionarios de calle que no usan las escopetas, y ellos pensaban de que la munición no era riesgosa. ¿Y cómo van a pensar que no es riesgosa si finalmente la misma institución les dice que no es letal? Entonces, la opacidad con la que se está trabajando hoy en día hace que tengamos sea muy complejo en el fondo evaluar los riesgos de la operación, o la forma de operar. ¿Cómo podemos en el fondo como sociedad, y hoy en día las causas que está realizando el Ministerio Público y eventualmente las causas que se abran por responsabilidad del Estado, si finalmente todos estos elementos no nos conocemos? Las conclusiones preliminares, provisionales del trabajo que estoy realizando es que debemos derechamente en el corto plazo dejar de hablar de munición no letal y hablar de munición potencialmente letal. En enero de este año yo me junté con la subsecretaria de Derechos Humanos y entiendo que actualmente se está produciendo una modificación del protocolo específico de la escopeta antidisturbios y se estaría haciendo este cambio. Pero este cambio no es suficiente. Y el problema que yo tengo es que he conversado con gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, he conversado con gente que ha estado estudiando este tema. Y lo que me he encontrado es que efectivamente la gran mayoría de los protocolos de Carabineros se involucran abogados. Y a los abogados les encanta estar en todas. Pero los abogados no tienen práctica criminalística. No tienen experiencia operativa, ¿no es cierto? Entonces la pregunta del millón es ¿por qué en realidad no tenemos un police board o un police ombudsman, que es algo que se utiliza como elemento externo, pero que no contiene solamente abogados, sino que contiene policía, pero al mismo tiempo contiene gente que tiene conocimientos técnicos criminalísticos que son relevantes? Porque ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo como sociedad y yo no puedo como institución policial crear protocolos para dejar tranquilos a las Naciones Unidas, porque esa no es la función de los protocolos del uso de la fuerza. La función de los protocolos del uso de la fuerza es entregar un instrumento que permita que mis funcionarios vayan a salir a la calle y vayan a ejercer el resguardo del orden público seguros,
con seguridad de que están utilizando un buen equipamiento, con seguridad de que se van a poder defender y con seguridad de que no van a lesionar a terceros. Pero en este caso estamos viendo que estructuralmente ya tenemos un problema, tanto en los protocolos como en el equipamiento. A mi entender, Carabineros debiera suspender inmediatamente todo uso de munición que contenga múltiples proyectiles. ¿Qué significa esto? Esto no significa que Carabineros deba dejar de utilizar municiones potencialmente letales. No, existen muchas municiones distintas. ¿Cuál es la que se usa en el Reino Unido? Que le encanta, porque Carabineros ha dicho, bueno, es que en el Reino Unido las utilizan, pero utilizan una cosa que se llama proyectiles de impacto atenuado, que son balas de goma. En Francia utilizan lo que se llama flashball. En Europa no se utilizan proyectiles perdigones de goma. ¿Por qué? Porque son pocamente precisos. Tenemos que hacernos cargo. Ahora, alguien podría decir correctamente de que la regulación de las Naciones Unidas respecto de la utilización de armamento menos letal ha sido pobre en los últimos 20 años. Perdón, 30 años. Y es verdad. En el fondo, la regulación de las Naciones Unidas se preocupó mucho de que hubiera regulación respecto de las armas de fuego, y ellos sugirieron, a partir de los años 70, los años 80, los años 90, de que los países utilizaran armamento menos letal o no letal. El problema es que no supieron adecuarse a la evolución de las tecnologías, y al mismo tiempo tampoco previeron de que a la fecha no tenemos ninguna munición menos letal que sea segura. Entonces el problema es que tenemos estas discordancias. Tenemos esta discordancia entre la regulación, entre cómo yo informo a mis funcionarios, entre cómo yo les advierto de los riesgos, y en cómo también la policía es capaz de tener elementos de transparencia, de accountability, como le dicen los gringos, que me permitan en el fondo a mí saber, bueno, discutamos operativamente cuándo está en riesgo la vida del funcionario y con qué se puede defender. Porque hay que entenderlo desde la perspectiva del funcionario. El funcionario tiene que tener una serie de equipamientos que le permitan defenderse de acuerdo a una serie de dinámicas, de agresiones dinámicas que puede suceder, ¿no es cierto? De hecho, esa es la lógica. Pero el problema es que si yo le paso al funcionario una munición que es mucho más riesgosa de la que yo le digo, se va a generar un problema. Pero al mismo tiempo, la regulación chilena tiene un muy deficiente, está regulando deficientemente el nivel 4, que es básicamente las armas menos letales. Hay una equiparación entre usar un bastón, usar un cañón de agua y utilizar, digamos, los perdigones. Esto no es posible. No es posible. Necesitamos mejores protocolos del uso de la fuerza, pero también necesitamos más información. Necesitamos saber a cuánto impacta cada proyectil a los objetos. Necesitamos saber cuántos joules de fuerza impacta. ¿Cuál es la energía cinética real del impacto para poder decir esto es muy riesgoso o esto es menos riesgoso, esto lo vamos a usar en este contexto o no lo vamos a usar en este contexto? Los protocolos, como las municiones, como la decisión de utilizar una munición. ¿Por qué una munición se utiliza y por qué no otra? La Omega Research Foundation, que es una organización británica que trabaja con el Consejo de Europa, lo que ha dicho es que hay que desconfiar, los estados tienen que desconfiar de las disposiciones técnicas de los proveedores. Antes de utilizar cualquier armamento, las policías y el ejército tienen que hacer pruebas propias para determinar cuál es el nivel de riesgo y si ese nivel de riesgo satisface el nivel de operaciones que deban utilizarse. En este contexto nos falta mucho, no solamente por transparentar, pero adicionalmente por controlar. Y acá quiero terminar un poco con las recomendaciones del Independent Commission of Policing for Northern Ireland. Y en este concreto, ¿por qué las traigo a colación? Porque Irlanda del Norte tuvo un conflicto social muy fuerte entre protestantes y católicos, entre nacionalistas y republicanos, desde 1960 hasta 1996-99, cuando se empieza a crear el programa de paz. Y en este momento se dieron cuenta que la policía estaba muy desacreditada, la policía estaba muy deslegitimada, particularmente entre los grupos católicos. Entre 1960 hasta 1990 se produjeron alrededor de 10 muertes, no, de una quincena de muertes producto del uso de munición menos letal. Y por tanto se elaboró una comisión para efecto de decir, bueno, ¿cómo actualizamos a nuestra policía? Las recomendaciones son muy útiles en este momento. Se planteó mejor equipamiento,
para que las policías puedan dar unas respuestas graduales a situaciones de resguardo del orden público. Uso de munición de energía cinética debe ser utilizada de manera restringida como último recurso. Y acá me parece algo interesante, porque mientras más sabemos sobre la munición, sobre los riesgos de la munición menor letal, más nos damos cuenta que de alguna manera es un poquito menos riesgosa que la munición de arma de fuego, pero pareciera ser que el riesgo menor no es mucho más menor. Y por tanto, ¿qué es lo que está pasando en Europa? En Europa está pasando que toda la munición menos letal se está asimilando en términos de protocolo a los protocolos aplicables al uso de munición de plomo. Adicionalmente también, y con esto quiero cerrar, es necesario que en Chile discutamos la existencia, no solamente de una reforma, sino que la existencia de órganos independientes. En el Reino Unido existe una cosa que se llama el College of Policing. O sea, toda la formación de los policías no está en manos de la policía, sino que es un órgano independiente. Es un órgano que publica todos los cursos, publica toda la información, la publica directamente en un sitio web. Adicionalmente existe el Police Board, que es un comité interno que revisa las actuaciones policiales después de cada evento. Después de cada evento policial se hace un análisis de qué pasó, cuántas municiones se dispararon, en qué contexto se dispararon, cuántos funcionarios quedaron lesionados, cuántos civiles quedaron lesionados, y finalmente eso ayuda a tener también una accountability civil y una accountability para efecto de interno. Adicionalmente existe un Police Ombudsman, que es básicamente una especie de defensoría que empieza a canalizar los casos de violencia policial o excesos policiales y de alguna manera genera una investigación independiente que en el fondo asegura que se mantenga la legitimidad o la imparcialidad de los órganos policiales. Como yo les he comentado, esta es parte de una investigación, hay mucho que decir, pero en principio yo creo que es necesario que empecemos a mirar que si el Estado y la institución no realiza buenos protocolos de uso de la fuerza, finalmente entonces no solamente sale perjudicada la sociedad civil, sino que también sale perjudicada la misma institución y los mismos funcionarios. Muchas gracias.